En mi niñez tuve dos maestros, bueno, una maestra y un maestro. Mi maestra se llamaba Rosa, todos le decían Rosita Admellé. Admellé es un apellido catalán que sería equivalente a almendrero o almendrera, alguien que recoge almendras. Ametlla en catalán es almendra. Admellé es el que recoge almendras. Y tuve otro profesor, ya en los grados de primaria, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado de primaria. Su nombre era Rubén Deulofeu, también otro apellido catalán. Estos dos profesores me enseñaron muchas cosas que no he olvidado. Me enseñaron a amar la lectura, a ser disciplinado en el estudio y otras cosas que me han ayudado muchísimo, me han sido útiles a lo largo de mi vida, tanto como estudiante como en mi tiempo de profesor en la secundaria y en la universidad. Qué bueno es que uno tenga a alguien que le enseñe, que le ayude a aprender, que le ayude a estudiar, que le ayude a saber pensar. Esas son prácticas muy importantes para la vida de cualquier persona que desee progresar en el conocimiento y en el estudio. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Este es el párrafo final de este capítulo. Es importante recordar que Pablo había enviado a su delegado representante apostólico Timoteo a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, una ciudad intelectual o de intelectuales, pero al mismo tiempo era una ciudad pecadora, una ciudad donde había mucha herejía. Los falsos maestros se habían afianzado, se habían establecido allí en Éfeso y Timoteo tuvo que hacer frente a esos que enseñaban falsas doctrinas, enseñaban confusión y cosas que no eran correctas. Evangelio Santo. Pablo había instruido a Timoteo y ahora lo envía como su representante, como su delegado apostólico a la ciudad de Éfeso. En el capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice o le escribe a Timoteo lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persistir, es decir, continuar con ahínco, profundizar,
mantenerse fiel, aferrado a lo que uno ha aprendido y de lo que está persuadido, es decir, de lo que está seguro. Y añade Pablo, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo era un hombre de profundas convicciones. Lo fue cuando era fariseo y ahora que ha sido designado apóstol por Jesucristo, sus convicciones se han reafirmado y se han establecido, enraizado, profundizado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde que Timoteo era un muchacho, fue entrenado, instruido, enseñado en las sagradas escrituras. Esa es la Biblia. De paso, querido hermano, querida hermana, querido escuchante, el único libro en la tierra que puede designarse como las sagradas escrituras es la Biblia. Las sagradas escrituras es la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado y hombres dirigidos por el Espíritu Santo escribieron. No hay error en las sagradas escrituras, escritas por esos apóstoles y profetas bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso que los apóstoles y profetas escribieron, esas sagradas escrituras son inerrantes, es decir, sin error, y son infalibles, es decir, que no fallan y tienen autoridad divina. Dice el apóstol, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y observe, Pablo destaca el hecho de que la salvación es por la fe, no es por obras. Nadie recibe la salvación como un premio. Nadie recibe la salvación porque se lo ha ganado por algo que haya hecho. La salvación es un regalo de Dios que se recibe única y exclusivamente cuando uno pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y añade el apóstol, toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, esos 66 libros, toda la escritura es inspirada por Dios. La expresión inspirada por Dios significa que su origen es Dios, que la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene su origen en Dios, que procede de Dios. La Escritura, la Biblia, la Sagrada Escritura es de origen divino. La palabra inspirada no es algo que viene del aire, no es algo esotérico. Inspirada significa, la palabra theonustos significa soplada por Dios. Es decir, que su origen es Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar las cosas de Dios, para redarguir, para convencer a aquellos que no creen, para corregir a aquellos que se desvían, para instruir en justicia,
es decir, en el camino de Dios. Y el propósito final lo declara Pablo en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, capaz, es decir, maduro, o sea, que sea una persona firme, fuerte, que tenga una base objetiva, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, es decir, capaz, firme, enteramente preparado para toda buena obra. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo, alza tus brazos, tus manos al cielo y pídele a Dios que te ilumine para que puedas entender su santa palabra y puedas andar en conformidad con sus enseñanzas. Que Dios te bendiga ricamente en este día y te ayude a andar, a caminar, a vivir en conformidad con la palabra de Dios. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén.